La palabra de Dios es ese manual de vida que el Señor nos ha dejado para que nosotros nos podamos orientar en todos estos temas. Hay que ir a las fuentes oficiales, a las fuentes serias, y la mejor fuente, siempre hemos insistido, es la palabra de Dios. Bueno, por el año 2015, diciembre 31, ya cumplo 5 años en la ciudad de Chile. Llegué aquí a esta metrópoli, ¿no? A una ciudad de oportunidades, una ciudad donde usted se encuentra a los extranjeros de diversas nacionalidades, y para mí fue una gran experiencia poder venir a este país. Estoy agradecido primeramente con Dios y después con esta nación que nos ha abierto los brazos, y también en una comunidad de hermandad que he podido conocer personas ejemplares como el hermano Samuel, como el hermano Andrés y otros amigos que tengo por ahí en una iglesia que se llama Villa Tobalaba, y muchos más, ¿no? Y compañeros de trabajo, vecinos y amigos. Y me encontré también no solo con una diversidad cultural en Santiago de Chile como metrópoli, sino también con una diversidad religiosa. ¿Cómo así? Pero el hermano, ¿qué está diciendo? Bueno, me encontré con cosas bien peculiares en Santiago de Chile, y una era el escepticismo religioso o el escepticismo cristiano, y lamentablemente confundido con el ateísmo, ¿no? Porque la persona que está confundida en su iglesia o confundida en lo que ve en su comunidad, se confunde y cree que todo eso es de parte de Dios. Pero cuando usted profundiza en las Sagradas Escrituras, va a notar que no todas las iglesias dicen la verdad, o por lo menos la totalidad de la verdad. Es un tema complicado, pero cuando llegué a Santiago me sorprendió mucho encontrar amigos de trabajo que se declaraban ateos, ¿no? Así textualmente, soy ateo, no creo en Dios. Y en esa investigación que empecé a hacer con personas de mi edad, de un poco más de 50 años, encontré que tenían ciertos traumas religiosos por lo que la iglesia tradicional había hecho en sus vidas, y una serie de situaciones que están en la historia de este país, y que es un país que realmente surge y se levanta para protestar por ciertas situaciones que acontecen en la ciudad. En Chile, por el año 2018, estando yo aquí, tuvimos la visita del Papa Francisco acá a esta ciudad. Fue todo un despliegue militar, político, de la cultura, de la comunidad, en la cual el jerarca pudo tener bastantes encuentros con diferentes comunidades, y además con los periodistas, y con un Santiago de Chile, o con un Chile que estaba en un momento coyuntural de la vida y que estaba protestando por las injusticias cometidas por la iglesia tradicional y por los sacerdotes, por los obispos, y había un pueblo indignado, y este pueblo pedía respuesta. Y en una de esas yo lo puedo atestiguar. Yo estaba allí viendo el noticiero, y un periodista le pregunta al jerarca máximo de la iglesia, le dice, Papa Francisco, por decir, ¿no? Palabras menos, palabras más, mire que aquí han habido una serie de actos ofensivos contra la humanidad, abusos sexuales contra niños, contra personas. Y el Papa respondió, palabras menos, palabras más, no. Son rumores, por aquí no sabemos si está investigando, pero esos son rumores, nada concreto. Palabras menos, palabras más, usted puede ver los documentos en Google, en los periódicos del año 2018, noticias sobre este tema, usted digita y ahí va a encontrar bastante información. Y al otro día encontramos un pueblo que se levanta, un pueblo de la misma comunidad católica que se levanta y protesta, los periodistas, y es un pueblo que se levanta a pedir justicia por las víctimas que habían sido lamentablemente abusadas, y se pedía justicia. Y finalmente el líder jerarca se ve obligado a mandar todo un despliegue de una comisión de Roma para investigar estos actos ilícitos. Y casi un mes después, el mismo jerarca ahora públicamente acepta y reconoce los errores cometidos por la iglesia, y despide, no recuerdo bien si fueron 3 o 5 jerarcas de la iglesia, por encubrimiento a ciertos actos ilícitos. Pero bueno, estoy narrando esto, pero esto no solo se ve en la iglesia tradicional,
sino que esto también lo vive la iglesia evangélica. Lamentablemente, la iglesia evangélica, la iglesia, todas las iglesias, inclusive la que yo pertenezco, ha podido cometer alguna falta, ¿no? De pronto faltas no tan graves, unas más graves que otras. Cada comunidad tiene un estilo, cada comunidad ha caído en el error porque la iglesia en este planeta está dirigida por el ser humano. Como lo dijo el hermano Samuel al principio, estos son temas que casi no se tratan en nuestras iglesias, pero nosotros a través de este ministerio podemos tratarlo con cierta libertad, sabiendo que no estamos diciendo nada del otro mundo, que estas son cosas que se han visto en los noticieros, que se ha visto en la prensa, que se ha visto en la vida diaria y que algún familiar inclusive lo ha experimentado en su vida. Inclusive mi padre, tengo historias de experiencias que él vivió en Colombia sobre cuestiones que vio, cuestiones que tuvo que vivir y que lo hicieron en algún momento de su vida denigrar de Dios equivocadamente, porque las instituciones religiosas no son Dios. Ahí están hombres que Dios permite para que dirijan su iglesia, pero estos hombres se tienen que enfrentar. Y vimos en Chile también casos de obispos evangélicos con grandes escándalos, ¿no? De soborno, de robo, también de actos, de cuestiones sexuales. O sea que aquí nadie está libre, ¿no? Nadie está libre. Por eso la palabra de Dios dice que estemos atentos y maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? No porque ahora vamos a desconfiar de todas las personas o vamos a desconfiar de todos los hombres, vamos a desconfiar de nuestros líderes religiosos, sino que nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios primero antes que en los hombres, porque si usted pone la mirada en su pastor, en su sacerdote, en su líder religioso, y este sacerdote o este líder o este pastor falla, usted va a desvirtuar el mensaje de Dios. Entonces hay que poner nuestra mirada en Dios y su palabra para que nosotros podamos seguir allí pendientes y atentos a lo que la palabra dice, y aún escrito está. Para el que es devoto o el que está escrito a una institución religiosa, le es una verdad lo que aprendió de sus padres, lo que aprendió de sus líderes religiosos, y para el devoto o laico común le es muy difícil aceptar una realidad o aceptar una verdad bíblica, porque para él puede ser traición a la patria o traición a su familia o traición a sus principios, aunque vea que en la palabra está la verdad, ¿sí? Pero muchos hacen un cambio, y es que hay que hacer. Esta mañana en estudio de escuela sabática hablábamos de que nosotros debemos hacer cambio en nuestra forma de predicar, en nuestra forma de llevar el mensaje. Hay mensajes que no gustan mucho, pero hay que hablarlos porque a veces el pueblo se olvida. A veces el pueblo se olvida de la historia, y la historia nos muestra las características de las instituciones y cómo han actuado y cómo actuarán en el futuro. Hay que estar alerta, pero siempre ir ¿a dónde? A la palabra de Dios. Y si usted le pregunta a un pentecostal o a un evangélico o a un adventista, le pregunta, mira, ¿tu iglesia es la iglesia verdadera? Claro, él te va a decir que la iglesia verdadera. ¿Y la palabra es la verdad? Claro que la palabra es la verdad. ¿Y tu iglesia en qué se sustenta? Pues en los apóstoles, se sustenta en los principios bíblicos, en la iglesia primitiva, ¿sí? Y cuando usted ve la denominación, usted dice, amén. ¿Y cuándo fue fundada la iglesia? No, esta iglesia ha existido siempre, porque como nosotros estamos fundamentados en los apóstoles y en lo que Cristo dice, entonces esta es la iglesia verdadera, esta es la iglesia de Dios, ¿sí? Y entonces usted se encuentra la iglesia católica romana, se encuentra la iglesia ortodoxa, que también creo que no sé si tiene más miembros que la iglesia católica romana, pero que también ellos dicen que es la iglesia verdadera. Y si nos encontramos entre nosotros los protestantes, decimos que nosotros tenemos la verdad, ¿cierto? Pero aquí hay algo muy bonito y un común denominador que nos va a servir a todos, y es que, y es la Biblia. Pero, por ejemplo, hablando de la Iglesia Católica, si usted busca en Wikipedia, va a encontrar que dice que el fundador de la Iglesia Católica fue Constantino por allá en el año 300. Y cuando usted mira la Iglesia tradicional o la Iglesia Católica, usted va a ver que las mismas enseñanzas que habían hace 1500 años no son las mismas de ahora. O sea, esta iglesia ha ido evolucionando a través del tiempo y a través de dogmas, ¿no? Y se han ido incorporando enseñanzas que hace 1500 años no existían. Y usted dice, ¿pero cómo? ¿Y eso dónde está? Bueno, eso ya es un tema que vamos a ir desarrollando, pero con un fin didáctico de aprender y de crear un espíritu de devoción y de entrega a Dios, no con el ánimo de criticar una institución, no, ni mucho menos a sus fieles, porque la palabra de Dios dice que en todas las iglesias hay hijos de Dios.
¿sí? El problema son las doctrinas. Entonces usted, que es un feligrés normal, que es un feligrés sencillo, que usted cree estar en la iglesia verdadera, reflexione sobre la doctrina que usted está practicando. O tiene pereza, o le da sueño, o no le gusta, o no tiene tiempo. Entonces prefiere creer lo que le dice su pastor o lo que le dice su líder religioso. Ojo, hay que hacer como decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo predicaba y ¿qué hacían los de Berea? Los de Berea iban y confirmaban en la Biblia si lo que el apóstol Pablo había dicho era verdad. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no se ofendió. Él dijo, estos son más nobles, ¿no? ¿Los caracterizó de qué? De nobles, de personas nobles, porque no se confiaba lo que el hombre decía, iban y verificaban y decían, oh, correcto, sí está de acuerdo a lo que la Biblia dice. Dice aquí, sin embargo, que la iglesia católica fue fundada cuando usted lo estudia allí dice, ¿quién fue Constantino en la iglesia católica? Le pregunta usted a Google y dice, Constantino, el creador de la iglesia católica, fue un emperador pagano que gobernó en Roma con mano de hierro. Constantino gobernó el imperio romano durante 30 años hasta la muerte. Bueno, hay que estudiar. Lo que pasa es que la historia a veces da un poco de pereza, ¿cierto? Yo entiendo que la historia es un poco lo que hay que leer mucho, documentarse, mirar fechas, pero esa es la invitación que le estamos haciendo, a que abramos los ojos y a que estudiemos verdaderamente qué es lo que el Señor tiene para todos nosotros, ¿no? Vamos a ver otro documento acá, ya les transfiero. Por ejemplo, dentro de los dogmas de la iglesia tradicional, yo aquí no estoy inventando nada, yo quiero que por favor, si hay una persona que profesa la fe católica, que yo aquí no estoy diciendo nada oculto, todos estos son documentos de la misma iglesia tradicional que los ha publicado, usted lo puede corroborar tanto en el catecismo como en los dogmas de la iglesia y en la historia de la iglesia católica, que son libros oficiales de la fuente papal. Dice aquí, por ejemplo, hay un dogma de la iglesia tradicional que dice que el sacerdote se aproxime al altar como otro Cristo. Ojo, no como imitador de Cristo, sino como otro ¿qué? Como otro Cristo. El sacerdote ocupa el lugar del Salvador mismo cuando con las palabras ego te absolvo, absuelve el pecado. ¿Sí? Y aquí podíamos nosotros desarrollar toda una temática, pero quédese con esto, nadie se puede poner en el lugar de Cristo porque dice la palabra en Apocalipsis que el anticristo vendrá. ¿Y qué es el anticristo? El que se pone en el lugar de. Pero ese es un tema de profecía que vamos a ir tocando de una manera fácil y sencilla. Después en algún futuro iremos a profundizar más en la profecía del ministerio, pero por lo pronto quédese con esto. Usted que es una persona inteligente, no apague la señal, no se salga de aquí antes, comparte ese material y después vuélvalo a ver. Que el sacerdote se aproxime al altar como otro Cristo. Piénselo bien, piénselo. Esto está nada menos que en documentos oficiales, en la página 34, ahí queda el video para que lo verifiquen. Benedicto, por ejemplo, 16, ha entonado un sentido mea culpa por los abusos sexuales contra los menores cometidos por sacerdotes, y por primera vez desde que estallara el escándalo de pederastía, ha pedido explícitamente perdón. Esto lo hizo Benedicto, ¿no? Y vemos entonces que todas las iglesias, yo no estoy hablando solo de la iglesia católica, en mi iglesia han podido pasar cosas, en la pentecostal, en las iglesias evangélicas y la iglesia protestante en general a nivel mundial ha cometido muchas fallas, pero analice usted dónde está y hacia dónde yo me debo dirigir y dónde Dios me debe ubicar para conocer y para estar en la iglesia verdadera. Pero ¿cómo así que la iglesia verdadera? Y es que hay una iglesia falsa. Claro que hay una iglesia falsa, porque si la Biblia nos habla de una iglesia verdadera, es porque hay una iglesia falsa. Recordemos que Apocalipsis nos habla de que hay una iglesia que es la ramera, ¿no? Y que esa iglesia ramera tiene hijas. Entonces no solo está la iglesia ramera, sino que tiene unas hijas. Pero eso es un tema de profecía. Aquí solo queremos que usted se inquiete y que usted se confronte, que usted se cuestione. No cuestione a Dios, cuestione la doctrina
Verifique si esa doctrina que usted practica está en armonía con lo que Dios enseña. Que los hombres se equivocamos, claro. Que el hermano Samuel se puede equivocar, que el hermano Fernando se puede equivocar. Claro, yo me puedo equivocar, pero la palabra de Dios no se equivoca. Pero los hombres mortales sí se equivocan. Dice acá en Juan, voy a leerles primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu. ¿Qué dice? No lo está diciendo el hermano Fernando, lo está diciendo la palabra de Dios, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y esos falsos profetas dónde están? ¿En la iglesia católica nomás? No, no, no. Están en la iglesia adventista, están en la pentecostal, en los bautistas, en los evangélicos, los pentecostales. En todas las iglesias hay falsos profetas, por eso tenemos que mirar cuál es la característica de un verdadero obispo y cuál es la característica de un verdadero anciano o cuál es la característica de un verdadero líder religioso. Dice aquí, nosotros en el versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Amén. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. O sea que las personas no quieren escuchar la ¿qué? La verdad. Porque es que la verdad ¿qué? La verdad duele. Lamentablemente, ¿no? La verdad duele. Dice la palabra y dice Hebreos capítulo 11 que la palabra de Dios es como espada de dos filos que entra y ¿qué? Y corta y penetra los tuétanos y hace discernir los pensamientos del hombre. Por eso las personas no quieren leer la Biblia. Porque cuando la persona lee la Biblia se tiene que encontrar con su propio yo, con su propia persona y encontrarse con cuál es su verdadero Dios. Y se confronta. Entonces la gente no quiere estudiar profecía. La gente no quiere saber del Apocalipsis. Pero el Apocalipsis es un libro de bendición, es un libro de bendición para todos nosotros. Así que la invitación, mis hermanos y amigos, es a que por favor no apague su televisor, no apague su celular, no se salga de aquí antes, comparte este material, porque aquí yo simplemente estoy dando unas pinceladas, ¿no? Para que usted se inquiete a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra de Dios. Aquí encontramos una imagen que nos muestra unos mártires de la época medieval, cuando se hizo la revolución y la reforma, cuando se levantaron sacerdotes de la misma iglesia católica para protestar por algunas cosas que se estaban cometiendo, algunas faltas, la Inquisición. Yo no sé cuántos han escuchado hablar de la Inquisición, las cruzadas, los muertos, cómo se llevó gente a la hoguera, la tortura. Y ahí encontramos personajes como Juan Hus, como John Wycliffe, Martín Lutero, ¿no? Que fueron llevados y fueron juzgados, fueron acusados, fueron perseguidos y algunos de ellos tuvieron que morir lamentablemente en pro de esa verdad. Y usted hoy no quiere predicar la verdad, no le quiere hacer caer en cuenta a la gente de los grandes errores cometidos por la iglesia y que la iglesia no ha cambiado. No ha cambiado su doctrina, no ha cambiado el dogma sigue siendo el mismo, el dogma sigue, el discurso ha cambiado, ¿sí? Inicialmente se hablaba de herejes, ¿no? Herejes, ¿no? Después en mi época, hace unos 40 años, cuando yo iba a la misa, se hablaba de hermanos separados, ¿no? Los hermanos separados. Y hoy día, ¿de qué se habla? De hermanos. O sea, ya no se habla de hermanos. O sea, que el lenguaje ha cambiado, pero cuando usted estudia el dogma, cuando usted va al dogma, usted va a ver que el dogma no lo han quitado. El dogma está allí y el dogma es un sistema de gobierno medieval, ¿no? Es un sistema de gobierno que mantiene unos principios que fueron construidos a través de la historia por los papas y por los dogmas, por las encíclicas, por los concilios, y que eso no se borra, no lo pueden quitar porque dicen que es palabra de Dios. O sea que si usted está pensando que ese dogma va a ser cambiado, no. Que el discurso ha cambiado, claro que el discurso ahora es más ecuménico. Dice así, porque la iglesia... Dice, porque la iglesia como sociedad perfecta tiene que estar dotada por su divino fundador de todo lo que es necesario para su conversión y propagación y por tanto puede dar leyes y castigar a quien no las cumpla. Historia de la Iglesia Católica, página 741. Entonces, ¿qué está hablando? Estos hombres que están diciendo, estos hombres líderes religiosos de hace 200 años, dicen que porque la iglesia es una sociedad perfecta. Nosotros sabemos que la iglesia son las personas y que el hombre no es perfecto, el hombre camina a la santidad. Nosotros caminamos a la santidad, pero no somos perfectos, no hemos alcanzado la perfección. El único perfecto y santo es Dios. Dice aquí, tiene que estar dotada por su divino fundador. Tiene, ¿no?
además tiene que estar dotada de lo necesario para su conservación y propagación y por tanto puede dar leyes y castigar a quien no las cumpla. Tremendo, ¿no? Tremendo ver cómo una institución se levanta para transmitir ciertos pensamientos. Acá le leo, solicitud del perdón. Como sucesor de Pedro, pido que este año de misericordia de la Iglesia, fuerte por la santidad que recibe de su Señor, se ponga de rodilla ante Dios e implore el perdón de los pecados pasados y presentes de sus hijos. ¿Esto lo escribió quién? Juan Pablo II en 1998. Entonces, lo que el hermano Fernando está diciendo es mentira, el hermano lo inventó. No, un papa se levantó que a propósito, Juan Pablo no fue muy querido por muchos feligreses de la misma iglesia porque se atrevió a pedir perdón a la humanidad cuando la iglesia lo negó toda la vida y dice aquí que pide perdón por los pecados pasados. En una celebración, esto usted lo puede encontrar en internet, en un documento, una encíclica papal, lo puede encontrar, es un documento muy completo y usted se va a sorprender. Yo aquí solo le estoy dando unas pinceladas. Dice, en una celebración litúrgica sin precedente en la historia de la iglesia que tendrá lugar en la Basílica de San Pedro, serán 7 los cardenales de la curia romana que leerán las 7 imputaciones que el Papa quiso reconocer ante todo el mundo, con el objetivo de la reconciliación. Ojo, después de miles de años se reconocen los pecados que tanto los protestantes habían hecho caer en cuenta. Y dice, los pecados cometidos al servicio de la verdad, la intolerancia y la violencia en contra de los disidentes, ojo, pero sigue la palabra disidente, guerras de religión, violencia y abusos en las cruzadas. ¿Quién instituyó las cruzadas? Historia. Y métodos coactivos en la Inquisición. ¿Cuáles eran esos métodos coactivos? El potro, la sierra. Bueno, investigue usted las faltas que han afectado la unidad del cuerpo de Cristo, excomuniones, persecuciones y divisiones. El hermano Fernando no está diciendo nada que no esté en la historia. No hacemos con el ánimo de ofender o crear heridas en nadie, lo hacemos con el ánimo de que usted reflexione, no solo para católicos romanos, sino para ateos, para pentecostales, para adventistas, para bautistas, para todos. Mire sus doctrinas y qué dicen sus doctrinas bíblicas. ¿Son bíblicas todas o son palabra de hombre? Un libro que se titula El conflicto de los siglos, dice la escritora, ¿habrán olvidado estas personas las pretensiones de infabilidad sostenidas durante 800 años por tal altanero poder? Lejos de abandonar este acerto, lo han afirmado en el siglo XIX de un modo más positivo que nunca antes. Como Roma asegura que la iglesia nunca erró ni errará jamás según las escrituras. El dogma no ha cambiado, ¿no? El dogma es el mismo. Dice el Papa Noveno en su encíclica del 15 de agosto de 1800. El hermano Fernando no está inventando nada, él se está basando en la historia y en documentos fidedignos. Sí, señor. Sí, señor. Usted que me escucha, querido amigo, y porque lo apreciamos y le amamos, le estamos dando esta información. Las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia. Escucha bien, las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia. ¿Cómo este papa está diciendo que la libertad de conciencia es errada y que es una extravagancia? O sea, que usted no es libre, que usted no tiene la libertad de pensar y hacer y tomar una decisión por Dios, sino que usted está obligado a seguir solo una iglesia. Ojo con eso. Son uno de los errores más pestilentes. ¿Qué? Tener libertad de conciencia, qué pena. Pero la Biblia propone libertad de conciencia. Dios no obliga a nadie. Dice, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. El mismo Papa en su encíclica del 8 de diciembre de 1864 anatemizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también a cuantos aseveran que la iglesia no puede emplear la fuerza. ¿Cómo así? ¿Un ejército al servicio de la iglesia? Investigue usted. Mateo 28:20, enseñándoles, vamos a la palabra de Dios que nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero ¿qué cosas nosotros debemos guardar? Una encíclica, un dogma, una ley implementada por hombres, o debemos guardar
eh, la palabra de Dios. Entonces usted se estará preguntando, el hermano Fernando, ¿por qué trae este tema a colación? Porque estamos hablando de una institución sagrada y lamentablemente la mayoría del mundo piensa que la iglesia tradicional es la institución sagrada, porque tiene sus templos, tiene grandes construcciones. Pero cuando usted mira la iglesia verdadera en Apocalipsis, usted ve que la iglesia falsa es la que persigue y la que ha perseguido y la que ha matado y la que ha torturado. Y la iglesia verdadera es la que le ha tocado esconderse, huir a las montañas, porque hay una iglesia que los ha perseguido y les toca esconderse. ¿Eso va a volver? Sí. La profecía lo dice. No lo quiero asustar, pero estudiemos la Biblia. No se pierdan los siguientes temas. Ahora vamos a hablar aquí como para ir redondeando. Vamos a hacer lectura bíblica para ver un poco las características de la iglesia verdadera, ¿no? ¿O cuál es mi objetivo? El objetivo primero es que reflexionemos sobre la historia, que pensemos cuál es la iglesia verdadera, cuál es la verdadera institución sagrada y dónde nosotros encontramos la respuesta. ¿En esta prédica? No, aquí solamente es una forma de alertarle, mi querido amigo, mi querida amiga y mi querido hermano. Es una forma de alertarle a que usted reflexione dónde se encuentra. Quizás no le pase como una propaganda que había en Colombia, que decía que estaba en el lugar equivocado, ¿no? Era una propaganda de un banco. Y dice, estoy en el lugar equivocado, pero no se ha puesto a investigar por qué estaba allí. Dice aquí Mateo 16, Mateo 16, del 16 al 18. Les voy a leer cómo dice. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en el 18 dice, y ojo, porque aquí es donde la gente se confunde y ahora ustedes lo van a discernir porque no ponen una coma o le dan cierto sentido. Pero usted nunca debe mirar la Biblia por un solo versículo, porque inclusive hasta los satanistas tienen la Biblia y han utilizado textos del apóstol Pablo para hacer una religión o hacer una doctrina. Entonces, no podemos hacer una doctrina de un solo texto bíblico, pero el texto bíblico no dice eso. Hay que ver el contexto bíblico para entenderlo mejor, pero solo les voy a dejar ahí porque ahora vamos a avanzar rápidamente. Dice, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a avanzar aquí en Lucas, vamos a ir de forma rápida. Ya sabe que este material queda grabado en YouTube, puede investigar, nos puede escribir por el interno. Y dice aquí en Lucas capítulo 4, versículo 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Interesante, ¿no? Interesante ver cómo y quién. Investigue usted qué apóstol era ese. ¿A quién le dijo el mismo Jesús, apártate de mí, Satanás? ¿A qué discípulo estaba usando Satanás para hablarle al Señor Jesús? Para que el Señor Jesús no cumpliera su obra. Investíguelo. ¿Cuál era ese apóstol? Seguimos en Juan 13:15. Dice Juan 13:15, dice así. Acá dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, ¿cuál es el modelo que nosotros debemos seguir? A Jesús. En cierta ocasión, por el año 2016, me escribió un amigo que es abogado y me escribió una carta en la cual me mandaba una serie de artículos dogmáticos y me advertía del error que yo estaba cometiendo al no obedecer a la doctrina católica y al Papa, ¿no? Él me escribía que yo estaba en un error porque la única parte en que yo iba a encontrar salvación era en la Iglesia Católica Romana, porque no hay otro lugar donde se tenga salvación. Él me escribió eso porque eso forma parte del dogma católico. Sin conocer mi amigo, mi querido amigo, sin saber que la palabra no dice eso. Dice la palabra que la salvación de nosotros no la encontramos en una iglesia, ni la iglesia adventista, ni en la pentecostal, ni en la bautista. Que nosotros la salvación la encontramos es en Cristo. O sea,
Cristo es el que nos salva. Usted tiene que estudiar es sobre Cristo Jesús, sobre la palabra de Dios. ¿Tenemos un problema? Claro que hay un problema doctrinal. ¿Y la solución dónde la encontramos? Pues aquí en la palabra de Dios. Y mira lo que dice Efesios capítulo 2:20. Efesios capítulo 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Pedro. No dice así. No dice, les vuelvo a leer, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces la piedra, ¿cuál es la piedra que sustenta la iglesia? ¿Un hombre? ¿Los hombres? ¿O Cristo? Lo estoy diciendo de la Biblia, no lo estoy diciendo de otro libro. Bueno, lo estoy diciendo de aquí mismo. Dice acá, en primera de Pedro 2:4. 2:4, mis apreciados, dice así: acercándose a él. ¿Y quién dice esto? Pedro. Interesante, ¿no? Como el mismo apóstol Pedro, hay unos amigos que saben por qué lo estoy diciendo y ellos entienden el por qué. Y dice aquí, piedra viva, ¿no? Dice acá, dice acercándonos a él. ¿Quién es él? Piedra viva, Jesucristo, ¿no? No es Pedro, ojo. Dice acercándonos, y lo dice el mismo Pedro, no lo dice Pablo. Dice acercándose a él, piedra viva, desechada y ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, ¿cuál es la piedra que los hombres han desechado y en lugar de la piedra que es Cristo han puesto al hombre? El título de la temática es Dios y los hombres. ¿A quién obedeceremos? ¿A los hombres o a Dios? Buen punto, buena pregunta. Vamos avanzando, nos quedan solo unos minutos, hermano. No se desconecte, no se desconecte. Vamos a ver una característica de la iglesia verdadera. Apocalipsis 12:7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Quién era Miguel? Ese es un tema bien especial. Miguel, Jesús, nuestro Señor Jesucristo y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Y quién era el dragón? Satanás. Y luchaba contra sus ángeles. Entonces aquí hay una característica de la iglesia verdadera y es una iglesia que se tuvo que enfrentar a las acechanzas del enemigo. Y para terminar, mis queridos amigos y familiares, ya saben que nos pueden escribir por el chat, hacer sus preguntas, quieres profundizar en profecía, le recomendaría algo. Vea los temas que tenemos a continuación, empiece por los salmos, empiece por los proverbios, empiece por los evangelios y después váyase al libro de Daniel y váyase al libro del Apocalipsis. Y si usted gusta, le hacemos un acompañamiento en el estudio bíblico y dice aquí en Apocalipsis 19:10, dice así. Por favor, amárrense en los cinturones, mis queridos y apreciados. Dice, yo me postré a sus pies, dice, para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué? Vamos a volverlo a leer porque a veces uno lee y no escudriña. ¿Qué es hacer exégesis? Dicen los teólogos, hay que hacer la exégesis del texto, hay que analizar el texto y es sacarle el jugo. El exégesis, llevándolo a un lenguaje coloquial, es como cuando usted coge un limón o una naranja o un fruto y le saca el jugo, y cuando usted le saca el jugo y se lo toma, es un néctar delicioso, ¿cierto? Que uno no sabía que estaba allí. Y eso pasa con el texto bíblico. Mire, dice aquí, yo me postré. ¿Quién se postró? Dice, se postró a sus pies para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Aquí hay una enseñanza para unos amigos míos, y es que uno no se debe postrar ante quién, ante un hombre. Ojo, ni siquiera a los ángeles, dice. Y dice, y de tus hermanos los que tienen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Entonces, ¿yo a quién debo adorar? ¿A una institución religiosa? ¿Debo adorar un dogma? ¿Debo adorar un libro que me dice lo que tengo que hacer? ¿O este único libro sagrado que es el manual de vida? Dice, y tus hermanos los que tienen el testimonio de Jesús, no el testimonio de una iglesia. La iglesia el Señor la usa para predicar el evangelio, porque esa es una de las funciones de la institución verdadera, de la verdadera institución religiosa, de la verdadera institución de Dios, de la verdadera iglesia, es predicar el evangelio, no meterse en política. Un líder o un jerarca
no tiene por qué estar metido en política o gobernar un país. Él tiene que estar predicando el evangelio para la salvación de las almas. Y dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, no lo hagas. Dice de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bueno, mis queridos y apreciados, este ha sido el tema de esta tarde. Sabemos que es un tema un poco fuerte, es un tema que a veces cuesta discernir, pero por favor, confróntese en sus principios bíblicos, llámese bautista, llámese adventista, llámese católico, llámese ateo, porque el Señor nos tiene una promesa, estamos en tiempos difíciles y hay que obedecer primero a Dios y a los hombres. Amén.